Quisiera decir, como no voy a decir apenas nada de ellos, porque ya se ha dicho muchísimo, y me dejó ayer con la palabra colgada, porque se había citado a Bernardino de Sahagún. Y yo siempre que dicen Bernardino de Sahagún, añado siempre Diego Durán. Y esta mañana la profesora, mi maestra, queridísima, pues lo ha citado. Y para la cuestión etnográfica, de la etnografía, ¿verdad? Etnografía de los indios antes de la llegada de Colón, estos dos autores son imprescindibles. Yo esto, no solamente por haber leído personalmente, sino he oído conferencias, he escuchado también a personas especializadas y me han dicho que los dos son necesarios porque el uno se complementa con el otro, ¿verdad? Y nos dice, bueno, Diego Durán nace en Sevilla a principios del siglo XVI y no tenía ni siquiera, yo creo que un año, le lleva a su papá, le lleva con el chupete, le lleva en brazos hasta México. Y allí, por consiguiente, él presume de ser mexicano y con toda naturalidad, porque cuando despierta a la racionalidad se encuentra en México, en Santo Dominico, y ya desde los primeros momentos interesa cómo eran los anteriores. Y el mismo sistema que Bernardino de Sahagún, preguntando a los ancianos, porque la mayor parte de las cosas tenía que ser pasada de una generación a otra por modo memorístico, y tiene un libro titulado De las cosas, ¿verdad?, de México, de Nueva España, que se decía entonces, 2 volúmenes. Ha sido esta obra publicada recientemente, aparte de otras publicaciones anteriores, y aquí tenemos, yo recuerdo cuando era profesor de aquí, que consultaba esa obra, me parece que era una edición de 1975, con muchos grabados, muchísimos grabados, como la de Bernardino de Sahagún, y por lo mismo es una obra que es necesario tener en cuenta. No digo que supere esas cosas de superación, cada uno ve las cosas desde el ángulo que le interese, pero que son 2 obras necesarias para conocer, saber cómo eran los indios, sus tradiciones y demás, antes de la llegada de Colón. Incluso habla nuestro personaje, que es Dominico, como digo, habla también del calendario, de las divinidades, de los calendarios, de las costumbres, etcétera, etcétera. Era lo que yo quería añadir el otro día, que me dejó el padre con la palabra. En el virreinato de la Nueva España, los complejos conventuales del siglo XVI fueron las primeras grandes obras del arte colonial que se ha dado en llamar hispanoamericano, tetitqui o indocristiano. Franciscanos, agustinos y dominicos se enfrentaron al reto de presentar el mensaje cristiano de forma que pudiese ser entendido y vivido con las categorías y símbolos de la cultura que se encontraron, una labor que debía abarcar todo el mensaje cristiano sin poner en peligro la unidad de fe. Para favorecer el cambio religioso de la población autóctona era necesario comprender antes que actuar. De ahí el interés por aprender las lenguas vernáculas de los naturales, además de sus ritos y costumbres. La concepción religiosa con la que se enfrentaron los misioneros no era solamente un sistema de creencias acerca de un conjunto de divinidades, sino un concepto mucho más profundo, un esquema cosmogónico que regía todas sus facetas vitales. Los religiosos instrumentalizaron un sistema que permitió abarcar a todos los grupos sociales y todos los aspectos de la vida indígena, las relaciones familiares y sociales, los métodos de trabajo, sus actividades, la vida privada y la comunitaria. Por ello, sacralizaron y ritualizaron el calendario indígena con fiestas y acontecimientos religiosos en los que las procesiones, el teatro, la música y la danza, tan presentes en las festividades y actos de la religión mesoamericana, se convirtieron en instrumentos metodológicos para transmitir el mensaje evangélico con un lenguaje que quería ser común para misioneros y naturales. La tradición artística que se estaba dando en España, incorporada a las nuevas liturgias y a las viejas costumbres de los pueblos indígenas, crearon una amalgama de estilos que se combinaron y recombinaron para diseñar espacios arquitectónicos, escultóricos y pictóricos capaces de satisfacer las necesidades tanto del evangelizado como del evangelizador. Pero ¿qué mensaje visual quisieron los misioneros que vieran los naturales? ¿Qué percibieron realmente estos?
y qué tipo de respuestas se pretendieron y cuáles fueron las que se consiguieron. El estudio del arte en función de las imágenes que produjo nos revela que los centros conventuales y su decoración quisieron ser percibidos no solo como objetos funcionales o decorativos, sino como representaciones de lo lejano que por medio de lo visible se hacía cercano. Es decir, a través de sus imágenes, los sujetos podían aproximarse y entender ese mundo que había sido creado tan distante a ellos, pero que a su vez era tan posible alcanzar mediante la conversión. El Papa no asignaba directamente la posesión de tierras, sino que dispensaba únicamente encargos de misión. Estos últimos se convertían en el título jurídico que permitían, de hecho, la ocupación y conquista de nuevos territorios. Estos residuos medievales serán destrozados por el estallido de las guerras de religión que dividirán a la cristiandad. En el contexto de las guerras de religión, como ya no se reconoce la autoridad del Papa, se van a establecer otras líneas divisorias. Estas líneas divisorias son muy importantes. Es lo que se llaman las Amity Line, líneas de la amistad. La primera Amity Line tiene lugar en el Tratado Hispano-Francés de Château-Cambrésis en 1559. Es decir, es un tratado entre España, Austria, la corona de los Habsburgos, ¿no?, y Francia. Y se trata de mantener la neutralidad entre los países europeos y llegar fuera todas las, podemos decir, las luchas. Entonces, hay un tratado secreto en Château-Cambrésis que dice: la violencia realizada por cualquiera de las partes a la otra no debe ser considerada en contravención de los tratados. Esta primera Amity Line pasa a través de la Isla de Hierro y esto va a dividir el mundo en dos partes. Hasta esa zona, podemos decir, todo se somete al derecho moderno, el que solamente puede declarar la guerra del Estado, se tiene que realizar con determinados criterios y el objetivo es que ahí no haya violencias o luchas por motivos de religión. En cambio, todo lo que ocurre más allá de la Isla de Hierro es la tierra de nadie, libremente ocupable, y ahí puede haber todo tipo de violencias que no serán tenidas en cuenta en todos los aspectos, podríamos decir, diplomáticos. Por eso, en todas las cancillerías europeas se escribe esta frase: no hay paz más allá de la línea. Es decir, es la petición unánime de que todos los problemas se resuelvan más allá. ¿Quién era Pierre Claverie para ser objeto de un asesinato planificado? El obispo dominico de Orán fue un creyente que consagró su vida al encuentro de vías de entendimiento entre el cristianismo y el islam, y lo hacía en la convicción de que solamente de ese modo se podría evitar la violencia. Su ordenación sacerdotal en 1968 decide retornar a Argelia para participar en la construcción de un país que acababa de lograr la independencia de Francia, que había irrumpido en esta zona de Noráfrica en 1830 y después de 3 siglos de dominación turca. Pierre Claverie aprende el árabe y estudia en profundidad el islam, pasando a dirigir a partir de 1973 el centro de Glissim, un centro de estudios árabes e islámicos, pensado para la formación de los religiosos que venían de Europa a Argelia, pero que también fue frecuentado por numerosos musulmanes argelinos que deseaban profundizar su cultura y que deseaban aprender el árabe. En 1982 fue nombrado obispo de Orán, siendo conocido con el sobrenombre del obispo de los musulmanes, por su empeño de diálogo y encuentro con el islam. Dice así Pierre Claverie: yo adquiero la convicción personal que no hay humanidad más que en la forma de la pluralidad, y que desde que pretendemos poseer la verdad o hablar en nombre de la humanidad, caemos en el totalitarismo y la exclusión. Nadie posee la verdad, cada uno la busca. Hay ciertamente verdades objetivas, pero nos desbordan, y a las que no podemos acceder más que a través de un largo camino,
y recomponiendo esta verdad desgarrada en otras culturas, en los otros tipos de humanidad y que los otros también han adquirido y buscado en su propio camino hacia la verdad. Yo soy creyente, yo creo que hay un Dios, pero no tengo la pretensión de poseer este Dios ni por Jesús que me lo revela, ni por los dogmas de mi fe. A Dios no se le posee. No se posee la verdad y yo tengo necesidad de la verdad de los otros. Se habla de tolerancia. No me gusta esa palabra, porque la tolerancia supone que hay un vencedor y un vencido, un dominador y un dominado, y que quien detenta el poder tolera que los otros existan. Yo prefiero hablar de respeto al otro. Si en las crisis argelinas, después del paso por la violencia y las censuras profundas de la sociedad, la religión y la identidad, uno llega a concebir que el otro tiene derecho a existir, que sustenta una verdad y que es respetable, entonces los peligros a los que nos hemos visto expuestos no habrán sido corridos en